¿Y si uno de los mayores tesoros de la historia estuviera enterrado bajo un río, y quienes lo ocultaron fueron ejecutados para que nadie supiera dónde? ¿Y si un emperador africano cruzó el Atlántico antes que Colón? Estos misterios no son leyendas cualquiera, son enigmas reales que la historia aún no ha logrado resolver. A lo largo del tiempo, algunas historias han sobrevivido, no solo por lo que ocurrió, sino por lo que aún no sabemos de ellas. Tesoros desaparecidos, ciudades ocultas, objetos sagrados con supuestos poderes. En este recorrido descubrirás 14 de los misterios históricos más fascinantes del mundo. Algunos están respaldados por restos arqueológicos, otros por siglos de relatos orales. Todos tienen algo en común. Siguen desafiando lo que creemos saber del pasado. Y entre todos estos enigmas, hay uno que se remonta al ocaso del Imperio Romano, año 410 después de Cristo. Por primera vez en casi 8 siglos, Roma, la capital del mundo, caía ante un ejército extranjero. El responsable, Alarico, rey de los visigodos. Su saqueo no solo marcó un punto de quiebre en la historia occidental, sino que dio inicio a uno de los misterios más perdurables de Europa, el destino de un tesoro monumental que, hasta hoy, nadie ha logrado encontrar. Aquel momento no fue simplemente una victoria militar, fue un símbolo del colapso inminente de una civilización que, durante siglos, había dominado vastas regiones de Europa, el norte de África y el Medio Oriente. La caída de Roma ante un grupo de invasores bárbaros no solo estremeció a sus ciudadanos, estremeció al mundo conocido. La idea misma de que la ciudad eterna pudiera ser vulnerada era impensable. Pero lo que realmente selló el carácter legendario de aquel acontecimiento no fue solo la destrucción, sino lo que los visigodos se llevaron consigo: oro, plata, joyas, objetos rituales de incalculable valor. Un botín que representaba no solo riquezas materiales, sino también el peso simbólico de una civilización entera. Y desde ese momento, el destino final de esa fortuna se convirtió en una incógnita que, más de 1600 años después, sigue sin resolverse. Ese tesoro, perdido entre las brumas del tiempo, no es solo una colección de objetos, es un eco de un imperio que se desmoronaba, un legado enterrado que tal vez aún espera ser descubierto bajo capas de tierra, piedra y silencio. Durante aquel asalto, los visigodos arrasaron con oro, plata, piedras preciosas y artefactos religiosos. Entre ellos, se cree, estaban los tesoros sagrados del Templo de Jerusalén, llevados a Roma siglos antes por el emperador Tito. Aquellos objetos, impregnados de un valor no solo económico, sino también espiritual, representaban siglos de conquistas, saqueos y poder imperial acumulado. El botín era descomunal, digno de haber cambiado el destino de reinos enteros. Pero el destino tenía otros planes. Justo cuando parecía que Alarico expandiría su dominio, aún más allá de Italia, consolidando su legado como uno de los conquistadores más formidables de la historia, la muerte lo sorprendió. Fue repentina, inesperada. Ocurrió cerca de la ciudad de Cosenza, en el sur de Italia, cuando su ejército aún se encontraba en movimiento. Su fallecimiento detuvo todo. El líder visigodo, que había doblegado al corazón del mundo romano, ahora yacía sin vida, y con él el destino de su tesoro. Fue entonces cuando sus hombres, guiados por la devoción y el secreto, decidieron hacer lo impensable. Desviaron temporalmente el curso del río Busento, una hazaña de ingeniería notable para una fuerza en campaña. En el lecho seco del río cavaron una tumba, profunda y bien oculta, donde depositaron no solo el cuerpo de su rey, sino también el inmenso tesoro que había arrebatado de Roma: oro, reliquias, símbolos del poder imperial. Todo quedó sepultado junto a Alarico, pero no bastaba con ocultarlo. La leyenda cuenta que, para garantizar que el secreto nunca fuera revelado, todos los obreros que participaron en la obra
fueron ejecutados. No quedó ningún testigo, solo el rumor de una tumba escondida bajo las aguas de un río del sur de Italia, custodiada por el tiempo, la tierra y el silencio absoluto. Así nació uno de los misterios más perdurables de Europa. Desde entonces, generaciones de buscadores de tesoros, arqueólogos y aventureros han intentado descifrar el enigma. Algunos sostienen que la tumba de Alarico permanece intacta bajo las aguas del Busento, protegida por la corriente y el olvido. Otros creen que el tesoro fue llevado a las montañas de Calabria, donde el terreno escarpado y los espesos bosques ofrecían un escondite perfecto. También hay quienes afirman que aquel botín, tan codiciado, fue usado poco a poco por los visigodos para sobrevivir, comprando lealtades, armamento, provisiones. Que el oro romano no se perdió, sino que se diluyó en los caminos de la historia. Hoy, siglos después, no se ha hallado ni una sola moneda, ni un solo objeto que confirme su paradero. Se han realizado exploraciones con tecnología avanzada, excavaciones en lugares señalados por la tradición oral, pero ninguna ha producido una prueba definitiva. Solo quedan las conjeturas, las esperanzas y un río que sigue fluyendo sobre lo que podría ser uno de los mayores secretos enterrados de Europa. Pero esta no es la única historia que desafía a la lógica y al tiempo, porque siglos después, en una pequeña ciudad alemana, un extraño personaje tocó una melodía tan hipnótica que, según cuentan, hizo desaparecer a todos los niños del lugar. Así comienza otra leyenda, la del flautista de Hamelin. La historia comienza en 1284, en la ciudad alemana de Hamelin. Según la leyenda, un extraño llegó al pueblo. Vestía ropas llamativas, de colores vivos, diferentes a las de cualquier forastero común, lo que de inmediato llamó la atención de los habitantes. Su presencia era tan peculiar como inquietante, y su figura no tardó en despertar curiosidad y murmullos entre los vecinos. Portaba consigo una flauta larga y ornamentada, un instrumento que, aseguraba con total seguridad, poseía poderes mágicos capaces de hacer cosas que nadie más podía lograr. No ofreció explicaciones, solo resultados. El extraño afirmó que podía librar al pueblo de la terrible plaga de ratas que desde hacía semanas invadía las calles, los almacenes, los hogares. Los animales se habían multiplicado sin control, mordían los alimentos, enfermaban a los niños e incluso atacaban a los más vulnerables. La ciudad estaba al borde del colapso, agotada por la desesperación y el hedor. Ante esta promesa salvadora, los líderes de Hamelin no lo dudaron demasiado. Negociaron con él una recompensa justa si conseguía hacer desaparecer a las ratas. Un trato sellado con palabras, sin contratos, pero en presencia de todos. Los habitantes aceptaron, esperanzados pero escépticos, sin imaginar que estaban a punto de presenciar lo imposible. El hombre cumplió su promesa. Con una melodía aguda y encantadora, comenzó a caminar por las calles de Hamelin tocando su flauta. Las ratas, como poseídas por un hechizo invisible, salieron en tropel de sus escondites, de los sótanos, los muros, las cloacas. Nadie había visto nada igual. El flautista avanzaba con paso firme y cadencioso, y detrás de él, miles de roedores lo seguían como si no pudieran resistirse al llamado de la música. Salieron de la ciudad, cruzaron los campos, y al llegar al río Weser, todas las ratas se arrojaron al agua, y se ahogaron. La plaga había terminado. Pero cuando el flautista regresó para cobrar su recompensa, los líderes del pueblo cambiaron de actitud. Le dijeron que su hazaña había sido exagerada, que probablemente las ratas habrían huido por sí solas, y que no merecía la cantidad acordada. Lo acusaron de embaucador, de charlatán. Se rieron de él, lo humillaron públicamente. El hombre, herido en su orgullo, no discutió. Solo se marchó en silencio, pero con una promesa apenas susurrada: volvería, y lo hizo. Unos días después, al amanecer,
apareció de nuevo. Esta vez su ropa era distinta, más oscura, más sobria, y su música también. No era alegre ni vivaz, sino extraña, hipnótica. Al tocar su flauta, no fueron las ratas las que salieron de sus escondites, sino los niños del pueblo. Uno a uno, como en trance, dejaron sus camas, sus juegos, sus familias. 130, dicen algunas versiones. Marcharon tras el flautista, cruzaron las calles desiertas y salieron de Hamelín. Nadie pudo detenerlos, y nunca más regresaron. Durante siglos, esta historia fue contada una y otra vez, en canciones populares, en cuentos infantiles, en crónicas medievales. Pero más allá del mito, existe un detalle que muy pocos conocen. Hay registros históricos que respaldan, al menos en parte, la tragedia. Una antigua inscripción grabada en la vidriera de una iglesia destruida en el siglo XVII afirmaba que, en el año 1284, 130 niños nacidos en Hamelín fueron perdidos en el Calvario el día de San Juan y San Pablo. Además, en documentos del siglo XIV se menciona que han pasado 100 años desde que nuestros hijos se fueron. No se menciona al flautista, ni a las ratas, solo la desaparición, un hecho seco, inexplicable, pero suficiente para que la leyenda echara raíces profundas. Y con el paso del tiempo, lo que fue una posible tragedia real se transformó en uno de los relatos más inquietantes de Europa. Lo curioso es que las primeras versiones de esta historia ni siquiera mencionan ratas. Ese elemento apareció siglos después, quizás como una forma de convertir el relato en una advertencia moral, una lección sobre el peligro de romper una promesa. Con las ratas, la historia tiene estructura, causa y consecuencia. Sin ellas, lo que queda es algo más inquietante. Una desaparición colectiva sin explicación lógica, casi sobrenatural. Las teorías no han dejado de multiplicarse. Algunos investigadores sugieren que los niños fueron víctimas de una epidemia que diezmó a la población infantil, y que el flautista no era más que una personificación simbólica de la muerte, esa figura imparable que llega sin avisar. Otros apuntan a la posibilidad de una migración organizada, que los niños fueron reclutados o llevados hacia el este para repoblar regiones poco habitadas de Europa Oriental, como parte de los movimientos colonizadores alemanes conocidos como la Ostsiedlung. Incluso hay quienes sostienen que podrían haber formado parte de una cruzada infantil o haber sido embaucados para unirse a una causa religiosa o política, una causa que terminó en tragedia. La realidad, como ocurre tantas veces en la historia, se esconde en las sombras de lo que no se documentó, y quizás por eso la figura del flautista ha perdurado tanto, porque representa no solo el misterio, sino también una advertencia atemporal. Es la encarnación del castigo por la traición, o del peligro que implica seguir a ciegas aquello que no comprendemos. Su música todavía resuena, como un eco melancólico, cada vez que alguien desaparece sin dejar rastro. Y así se cierra uno de los capítulos más oscuros de la Edad Media. Pero la historia no se detiene, porque el siguiente misterio nos lleva de las callejuelas de un pueblo alemán a las junglas sofocantes del Pacífico, donde se dice que el ejército imperial japonés escondió toneladas de oro robado durante la Segunda Guerra Mundial. Un tesoro tan grande que podría haber financiado imperios. Pero su paradero, como el de los niños de Hamelín, sigue siendo un secreto sepultado por el tiempo. Es el enigma del tesoro de Yamashita. En los últimos días de la Segunda Guerra Mundial, mientras el imperio japonés se derrumbaba y las fuerzas aliadas avanzaban sin tregua, comenzó a circular un rumor. El ejército japonés había escondido un tesoro colosal en algún lugar de Filipinas. Un botín compuesto por lingotes de oro, piedras preciosas, estatuas religiosas y arte sacro saqueado durante años de ocupación en Asia. Su valor, si existiera, sería incalculable.
Esta leyenda sería conocida como el Tesoro de Yamashita. La historia lleva el nombre del general Tomoyuki Yamashita, apodado el Tigre de Malasia, por su brillante campaña en Singapur. A él se le atribuye, según la leyenda, la tarea de ocultar el tesoro en una red de túneles, cuevas y cámaras subterráneas por todo el archipiélago filipino. La operación habría contado con la colaboración de ingenieros japoneses, prisioneros de guerra obligados a cavar y un nivel de secretismo extremo. Filipinas, como colonia estratégica en el Pacífico, era ideal para servir como escondite temporal. El plan, dicen, era regresar por el oro una vez ganada la guerra. Pero el conflicto tomó otro rumbo. El Imperio japonés capituló en 1945 tras los bombardeos atómicos, y Yamashita fue capturado por las fuerzas estadounidenses. Poco después, fue ejecutado por crímenes de guerra. Si sabía algo sobre el tesoro, se lo llevó a la tumba. Tras el fin de la guerra, comenzaron a circular los primeros rumores entre los lugareños. Se hablaba de soldados que sellaban túneles con explosivos, de cargas desaparecidas, de mapas marcados con símbolos crípticos. Y como ocurre con toda buena leyenda, no tardaron en aparecer los cazadores de tesoros. Algunos afirmaban haber encontrado lingotes de oro con sellos imperiales. Otros, restos de maquinaria japonesa dentro de cuevas ocultas. Pero ninguna prueba fue concluyente. El caso más famoso es el de Rogelio Roxas, un cerrajero filipino que en 1971 aseguró haber descubierto parte del tesoro cerca de Baguio. Roxas presentó un impresionante Buda de oro macizo, supuestamente relleno de piedras preciosas. Según su testimonio, el hallazgo atrajo la atención del entonces dictador Ferdinand Marcos, quien habría confiscado el botín con ayuda de militares. Roxas denunció el robo y el caso acabó en los tribunales. Pero nunca se recuperaron los objetos. La historia tomó un giro aún más turbio cuando se alegó que Marcos había utilizado parte del tesoro para financiar su fortuna personal y su largo gobierno autoritario. Se dijo que usó canales clandestinos para lavar el oro en el extranjero, invirtiendo en propiedades, cuentas bancarias y operaciones políticas. Pero, nuevamente, todo quedó en sospechas. Ni Roxas, ni sus abogados, ni las investigaciones internacionales lograron presentar una evidencia indiscutible. Aún así, el mito persistió. Muchos filipinos crecieron oyendo historias sobre oro enterrado en la selva, protegido por trampas mortales y espíritus guardianes. Algunos incluso creen que los túneles están malditos, que quienes los profanan sufren enfermedades o accidentes. A esto se suman relatos de mapas cifrados, inscripciones en japonés grabadas en piedra, o soldados ancianos que murmuraban secretos en su lecho de muerte. En las décadas siguientes, la búsqueda del tesoro de Yamashita se convirtió en una obsesión nacional. Empresas privadas, aventureros internacionales y hasta figuras vinculadas a gobiernos se lanzaron a la caza. Pero cada excavación parecía acabar en lo mismo: promesas vacías, restos de munición y nada de oro. El gobierno filipino, por su parte, ha sido ambiguo. En algunos momentos ha alentado la búsqueda, especialmente cuando se vinculaba al supuesto tesoro con la recuperación económica del país. En otros, ha negado rotundamente su existencia. La falta de transparencia alimentó aún más la especulación. Los historiadores académicos tienden a mostrarse escépticos. Señalan que no hay documentación creíble del supuesto transporte masivo de riquezas hacia Filipinas, ni registros sólidos que demuestren que Yamashita tuvo tiempo o recursos para montar una operación de esa magnitud en plena retirada militar. También advierten que muchas de las historias provienen de testigos indirectos o se basan en testimonios inconsistentes. Sin embargo, el mito es poderoso. Tiene todos los ingredientes: guerra, traición, oro, conspiraciones, muerte. Y sobre todo, tiene lo que todo buen misterio necesita: la ausencia de una respuesta definitiva. Cada vez que alguien encuentra un túnel colapsado
o un símbolo extraño en la roca, el rumor revive. ¿Y si esta vez sí es real? El tesoro de Yamashita, entonces, no es solo una historia de oro perdido. Es un espejo de lo que somos, criaturas que anhelan respuestas, que buscan lo oculto, que se aferran a la esperanza de que, bajo la selva densa y el peso del tiempo, todavía pueda haber algo esperando ser descubierto. Y con esa esperanza nos movemos hacia el próximo enigma, uno que entrelaza mito y arqueología en las montañas de Japón, la historia de la piedra asesina. En el corazón de Japón, en una región montañosa conocida por sus fuentes termales y sus paisajes brumosos, existe una roca rodeada de leyendas oscuras. Su nombre es Sessho Seki, que en japonés significa la piedra asesina. Durante siglos, se creyó que esta piedra albergaba un espíritu maligno capaz de matar a cualquiera que se le acercara, no por violencia directa, sino por el veneno que, supuestamente, emanaba de su interior. El origen de esta leyenda se remonta a la era Heian, alrededor del siglo XI. En aquellos tiempos, la corte imperial estaba fascinada con los cuentos sobrenaturales y las figuras mágicas. Una de ellas era Tamamo no Mae, una mujer de belleza deslumbrante, inteligencia inigualable y modales perfectos. Pero Tamamo no era quien aparentaba ser. Según la mitología, en realidad era un kitsune, un espíritu zorro de 9 colas que había adoptado forma humana. Tamamo logró infiltrarse en la corte y sedujo al emperador Toba, quien rápidamente cayó bajo su hechizo. Pero su presencia trajo consigo una extraña enfermedad. El emperador comenzó a deteriorarse sin causa aparente. Preocupados, los astrólogos imperiales realizaron rituales y consultas espirituales. Finalmente, descubrieron la verdad. La mujer no era humana. Era una criatura sobrenatural que absorbía la energía vital del emperador. Revelada su identidad, Tamamo no Mae huyó hacia las montañas. Fue perseguida por guerreros imperiales y finalmente abatida por un arquero llamado Miura no Suke. Sin embargo, su espíritu no desapareció con su muerte. Según la leyenda, su alma quedó atrapada en una roca volcánica en las tierras de Nasu. Desde entonces, esa piedra, la Sessho Seki, fue considerada mortal. Se decía que cualquier ser vivo que se acercara moriría envenenado por los vapores tóxicos que escapaban de su interior. Durante siglos, viajeros evitaban pasar cerca. Monjes realizaron rituales para apaciguar el espíritu, y algunos incluso colocaron santuarios cerca de la roca con la esperanza de mantener su poder sellado. El temor persistió a lo largo del tiempo, alimentado por extrañas muertes de animales y el fuerte olor a azufre que impregnaba el aire de la zona, producto de la actividad geotérmica natural. En tiempos más modernos, la roca se convirtió en una atracción turística. Visitantes curiosos acudían a verla, tomaban fotos y dejaban ofrendas. Pero la sensación de misterio nunca desapareció del todo. Había quienes afirmaban sentir escalofríos o mareos al acercarse. Otros aseguraban que los dispositivos electrónicos dejaban de funcionar cerca de la piedra. Nada de esto era comprobable, pero el aura de la leyenda seguía intacta. Entonces, en marzo de 2022, ocurrió algo inesperado. Tras siglos de reposo, la Sessho Seki se partió en dos. La imagen de la roca dividida se volvió viral en redes sociales y medios japoneses. Muchos se preguntaron si eso significaba que el espíritu maligno había sido liberado. El simbolismo era inquietante. ¿Había escapado finalmente Tamamo no Mae? Las autoridades locales intentaron calmar las aguas. Geólogos explicaron que la roca llevaba años mostrando grietas por el desgaste natural. La combinación de humedad, temperaturas extremas y actividad sísmica habría provocado su fractura. Según ellos, no había ningún misterio, solo geología.
Pero la gente no quedó satisfecha con esa explicación tan racional. En respuesta al temor colectivo, se organizó un ritual sintoísta para purificar el lugar y reencerrar el espíritu. Sacerdotes vestidos de blanco, incienso, plegarias, todo como hace siglos. Porque aunque el Japón moderno convive con la ciencia y la tecnología, también mantiene viva su relación con lo ancestral, con lo invisible. La ceremonia no fue solo simbólica, fue una forma de decir que, aunque no podamos ver ciertas cosas, igual debemos tratarlas con respeto. Desde entonces, la zona ha recuperado cierta calma. La piedra partida sigue allí, ahora con una pequeña valla alrededor y nuevos carteles que explican tanto la leyenda como el fenómeno natural. Pero muchos aún se acercan con cautela, y no falta quien susurre una oración antes de marcharse, por si acaso. La historia de la Sessho-seki no solo nos habla del miedo a lo sobrenatural, sino también de cómo las culturas construyen significado a partir de lo desconocido, de cómo un accidente geológico puede transformarse en una advertencia milenaria. En este caso, una piedra no era solo una piedra, era el umbral entre el mundo humano y el espiritual. Y así, con un espíritu milenario que aún parece rondar las montañas, dejamos atrás los valles de Japón, porque el siguiente misterio nos lleva a una época aún más remota, donde una ciudad entera, brillante como el mármol y escondida en el desierto, podría estar esperando a ser redescubierta. Es el mito de Zerzura, la ciudad blanca del Sahara. En algún lugar del inmenso y abrasador desierto del Sahara, escondida entre dunas, sepultada por el viento y olvidada por el paso implacable del tiempo, se dice que existe una ciudad legendaria conocida como Zerzura. Una ciudad de muros blancos, resplandecientes bajo el sol, con puertas ornamentadas por símbolos arcanos y jardines rebosantes de palmeras, manantiales y agua pura. Su imagen, suspendida entre lo real y lo mítico, ha alimentado la imaginación de generaciones enteras. Como un espejismo que se niega a desvanecerse, Zerzura se mantiene viva en la tradición oral y en las páginas de antiguos manuscritos. Las primeras referencias conocidas a Zerzura aparecen en manuscritos árabes medievales, transmitidos a través de generaciones de comerciantes, viajeros y místicos. En ellos se hablaba de una ciudad escondida más allá de los límites del mundo conocido, protegida por guardianes de piedra negra, figuras inamovibles que vigilaban los accesos, y habitada por reyes dormidos en palacios tallados en mármol blanco. Las historias la describían como un oasis de abundancia, aislado en medio de la nada, donde el tiempo fluía con una cadencia distinta, casi suspendida. Un lugar sagrado, inalcanzable para los impuros de corazón. Los relatos mencionaban que quienes lograban llegar hasta Zerzura eran tratados con hospitalidad y respeto. Recibían comida, descanso y sabiduría, pero también advertían sobre un destino enigmático. La ciudad desaparecía en cuanto alguien intentaba volver con otros. Era como si estuviera protegida por un velo mágico, por un sortilegio que la ocultaba a voluntad. A menudo, quienes hablaban de ella lo hacían con temor, como si su sola mención pudiera atraer consecuencias. La reverencia era tanta que su nombre no se pronunciaba a la ligera, y su ubicación se transmitía en susurros, nunca en voz alta. Durante los años 1920 y 1930, el mito renació con fuerza en Europa, especialmente entre exploradores y aventureros fascinados por los relatos orientales. Intrigados por los antiguos textos árabes, varios británicos y alemanes comenzaron a organizar expediciones en busca de Zerzura, convencidos de que podía tratarse de una ciudad perdida de una civilización antigua, armados con brújulas, mapas heredados de viajeros otomanos y la promesa de un hallazgo que los colocaría en los libros de historia. Se adentraron en las regiones más remotas y hostiles del desierto libio y egipcio,
en busca de lo imposible. Uno de los más conocidos fue el mayor Ralph Bagnold, un oficial británico del ejército y explorador del desierto, quien junto a un grupo selecto de aventureros y científicos formó el llamado Zerzura Club. Esta hermandad no oficial estaba dedicada exclusivamente a encontrar la ciudad perdida. Equipados con rudimentarios vehículos todoterreno, mapas incompletos y una determinación férrea, cruzaron inmensos cordones de dunas, penetraron cañones olvidados y escalaron formaciones rocosas que nunca habían sido cartografiadas. Aunque nunca hallaron Zerzura, sus informes detallaron descubrimientos intrigantes: lechos de ríos que se habían secado hacía siglos, cuevas con inscripciones talladas en piedra y estructuras erosionadas que sugerían la existencia de antiguas culturas asentadas en medio del desierto. Estos hallazgos, aunque no eran prueba directa de la existencia de Zerzura, alimentaron aún más la leyenda. Algunos investigadores modernos, con una visión más escéptica, sostienen que la ciudad podría ser el resultado de relatos exagerados sobre oasis reales que existieron en épocas más húmedas del Sahara y que con el paso de los siglos fueron devorados por la desertificación. Uno de los candidatos más mencionados es el oasis de Kufra, situado en el sureste de Libia. Su ubicación remota, la similitud de su geografía con las descripciones de Zerzura y su importancia histórica como punto de paso para antiguas caravanas, lo convierten en un candidato plausible para haber inspirado la leyenda. Se ha planteado la hipótesis de que Zerzura nunca fue una ciudad única, sino más bien una fusión de recuerdos fragmentados de múltiples oasis dispersos en regiones aisladas del Sahara. Bajo condiciones extremas de calor y deshidratación, los viajeros podrían haber sufrido alucinaciones que mezclaban la realidad con lo imaginado, confundiendo oasis reales con visiones idealizadas de ciudades brillantes, jardines exuberantes y palacios de mármol. Con el tiempo, estas imágenes se habrían consolidado en un único relato oral que fue refinado y repetido hasta convertirse en leyenda. Otros, sin embargo, no han renunciado a la idea de que Zerzura realmente existió. Según esta visión, la ciudad pudo haber sido tragada por las arenas tras siglos de tormentas de arena, terremotos o sequías extremas. El Sahara, lejos de ser un paisaje inmutable, está en constante transformación. Las dunas se desplazan decenas de metros al año, cubren antiguos caminos y borran vestigios de asentamientos humanos. Así, lo que ayer fue un valle fértil, hoy puede ser un desierto estéril. ¿Y si Zerzura no se ha perdido, sino que simplemente espera, sepultada bajo montañas de arena? Hasta el día de hoy, ninguna expedición ha encontrado evidencia arqueológica concluyente que confirme su existencia. Sin embargo, eso no ha detenido el flujo constante de historias, rumores y leyendas transmitidas de generación en generación. Entre algunas tribus nómadas, todavía circulan relatos de parientes que aseguraron haber visto estructuras blancas reluciendo en la distancia, de pozos de agua en lugares donde no debería haber ni una gota, de fuentes escondidas entre colinas móviles. Zerzura, entonces, ha dejado de ser simplemente una ciudad perdida. Es un símbolo, una metáfora de la esperanza, de la posibilidad de que en este mundo aún queden secretos por descubrir. Representa la idea de que la historia no está completamente escrita y de que los lugares más extraordinarios suelen estar donde menos se espera. Más allá de mapas y coordenadas, es un faro para soñadores, para exploradores de lo desconocido, para aquellos que creen que aún queda magia por encontrar. Y mientras el viento del desierto continúa cubriendo las huellas de quienes la buscaron, la leyenda no se apaga. Permanece, paciente, como si esperara al próximo viajero dispuesto a cruzar el desierto, no solo con brújula, sino también con fe. Porque tal vez la clave para encontrar Zerzura no esté en el suelo, sino en el corazón de quienes creen en ella. Y así, desde el corazón árido del Sahara,
nos trasladamos a otra época y a otro tipo de catástrofe. Una ciudad vibrante, intelectual, llena de filosofía y democracia, y un enemigo invisible que llegó sin aviso. La siguiente historia nos lleva a la antigua Atenas, donde una epidemia devastadora no solo se cobró miles de vidas, sino que cambió para siempre el rumbo de la historia. Es hora de hablar de la peste de Atenas. En el año 429 a.C., durante el segundo año de la Guerra del Peloponeso, entre Atenas y Esparta, la ciudad de Atenas fue golpeada por una de las peores tragedias de su historia, una peste devastadora que arrasó con su población. El enemigo no era un ejército invasor ni un asedio prolongado, sino una enfermedad implacable que encontró en la ciudad amurallada el terreno perfecto para propagarse. Atenas, bajo el liderazgo de Pericles, había optado por una estrategia defensiva. Los ciudadanos del campo se refugiaron dentro de los muros para evitar los ataques espartanos, lo que provocó una aglomeración masiva. La densidad poblacional, el estrés del encierro y las pobres condiciones sanitarias crearon un entorno insalubre. En ese contexto, la peste encontró su puerta de entrada. La enfermedad, que entró a través del puerto del Pireo, la principal vía de abastecimiento de la ciudad, se propagó con rapidez alarmante. Según los relatos, los síntomas eran brutales: fiebre alta, ojos inyectados en sangre, vómitos, llagas, dolor intenso en el pecho y convulsiones. Nadie sabía cómo detenerla. Médicos morían tratando a pacientes. Familias enteras eran aniquiladas en días. El historiador Tucídides, quien vivió el brote en carne propia y sobrevivió, dejó un testimonio escalofriante de la peste en su obra Historia de la Guerra del Peloponeso. Describió cómo los enfermos caían en la desesperación, se amontonaban en los templos, y cómo incluso los rituales religiosos fueron abandonados. La estructura social de Atenas colapsó. El miedo se volvió ley. La magnitud de la tragedia es difícil de medir con precisión, pero se estima que entre un cuarto y un tercio de la población murió, incluyendo a Pericles, el arquitecto del esplendor ateniense. Su muerte fue simbólica, representó el fin de una era de liderazgo visionario. Con su partida, Atenas quedó políticamente debilitada y moralmente fracturada. Lo más inquietante es que, hasta hoy, no se sabe con certeza qué enfermedad fue. Se han propuesto varias teorías: fiebre tifoidea, sarampión, viruela, ébola e incluso una cepa desconocida de peste bubónica. En 1994 se hallaron restos humanos en una fosa común de la época en el cementerio de Kerameikos. El análisis de ADN indicó rastros de fiebre tifoidea, pero los resultados siguen siendo discutidos. Más allá del debate médico, las consecuencias fueron catastróficas. Con miles de muertos, Atenas perdió marineros, artesanos, soldados y líderes. Su poder naval disminuyó, su economía se contrajo y su democracia entró en crisis. La peste minó el espíritu de la polis justo cuando más necesitaba cohesión para enfrentar la guerra contra Esparta. El impacto no fue solo material, fue psicológico, espiritual y filosófico. Tucídides relató que, ante la inminencia de la muerte, muchos atenienses dejaron de respetar las leyes y las normas morales. Se entregaron al placer, al saqueo y al egoísmo, creyendo que no vivirían para enfrentar consecuencias. La peste, más que una enfermedad, fue un espejo de la condición humana. La religión también tambaleó. Los templos se llenaban de cadáveres y los rituales se abandonaban por temor al contagio. Muchos creyeron que los dioses los habían abandonado. Otros pensaban que Atenas era víctima de un castigo divino. El tejido espiritual de la ciudad, tan unido a la práctica pública del culto, se deshilachó rápidamente. En ese vacío surgieron nuevas formas de pensamiento. Los sofistas, por ejemplo, comenzaron a cuestionar las verdades tradicionales. Filósofos como Sócrates y, más tarde, Platón,
buscarían nuevos caminos para entender la virtud, la justicia y el alma. La peste, sin proponérselo, sembró la duda que impulsaría la filosofía griega hacia nuevas alturas. Atenas sobrevivió a la peste, pero ya no era la misma. La ciudad que había construido el Partenón y había soñado con una democracia ejemplar se volvió más dura, más desconfiada. El esplendor cultural no desapareció del todo, pero la fragilidad de la vida y el caos dejado por la enfermedad marcaron un antes y un después. Así, en medio de una guerra, una enfermedad invisible casi derribó la polis más brillante del mundo antiguo. Y aunque Atenas siguió luchando, nunca volvió a ser la misma. Porque hay heridas que no se ven, pero que transforman para siempre. Y ahora dejamos las ruinas de Grecia para seguir un rumor aún más lejano. Una expedición africana que, según algunos, habría llegado a América siglos antes que Colón. Es la historia del emperador Abu-Bakari II. En el siglo XIV, el Imperio de Malí era una de las civilizaciones más ricas y poderosas del mundo. Situado en África Occidental, controlaba vastas rutas comerciales de oro y sal, y su influencia se extendía por miles de kilómetros. Su capital, Niani, era un centro de cultura, comercio y organización política avanzada. En este contexto emerge una figura rodeada de misterio: el emperador Abu-Bakari II. Según relatos históricos recogidos por el cronista árabe Al-Umari, Abu-Bakari abdicó el trono en favor de su hermano, Mansa Musa, para embarcarse en una expedición oceánica. Fascinado por el Atlántico, deseaba descubrir qué se encontraba más allá del horizonte. No fue una decisión impulsiva. Organizó una primera flota de 200 barcos, equipados con provisiones y marineros, con la orden de no regresar hasta alcanzar el final del océano. De esos 200 barcos, solo uno volvió. El capitán superviviente contó que una poderosa corriente atrapó a las embarcaciones y las arrastró hasta que desaparecieron. Abu-Bakari, lejos de desistir, preparó una segunda expedición, aún más ambiciosa. Esta vez, reunió 2000 barcos y lideró la flota personalmente. Jamás se supo más de él. Su desaparición marcó el inicio de una leyenda que sigue viva hasta hoy. Algunos historiadores consideran verosímil que Abu-Bakari llegara a América antes que Colón. Argumentan que la tecnología naval de Malí, aunque basada en navegación fluvial, pudo haber sido adaptada para travesías oceánicas. También destacan que el imperio contaba con recursos y conocimientos suficientes para emprender tal aventura. La corriente oceánica del Atlántico podría haber facilitado el cruce hacia América del Sur o el Caribe. Los defensores de esta teoría también señalan testimonios indirectos. En su tercer viaje, Cristóbal Colón escribió que algunos pueblos indígenas usaban lanzas con puntas de metal amarillo, que no era oro. Los nativos aseguraban que las habían recibido de hombres negros que venían del este. Aunque ambiguo, este relato ha sido interpretado como una posible referencia a contactos precolombinos africanos. También se ha argumentado que ciertos elementos culturales de América precolombina, como estructuras piramidales o prácticas agrícolas, tienen similitudes con culturas africanas. Sin embargo, la mayoría de los arqueólogos consideran que estas semejanzas responden a desarrollos paralelos, no necesariamente a contacto directo. La idea de Abu-Bakari cruzando el Atlántico sigue siendo, para muchos, una hipótesis sin pruebas sólidas. Los escépticos insisten en que no hay evidencia arqueológica que respalde la presencia de africanos en América antes de Colón. No se han encontrado restos, herramientas o ADN que confirmen esa posibilidad. Además, señalan que las fuentes disponibles provienen de relatos orales o de cronistas que escribieron décadas después de los hechos, lo que pone en duda su precisión. Otro problema es la falta de documentación concreta. El Imperio de Malí no dejó registros escritos detallados sobre la expedición. Todo lo que sabemos proviene de lo que Mansa Musa, el emperador sucesor,
le relató a Al-Umari durante su peregrinación a la Meca en 1324. La transmisión oral, aunque valiosa, siempre corre el riesgo de ser alterada con el tiempo. Tampoco está claro si Abu Bakari el segundo existió como figura histórica. Algunos cronistas musulmanes no lo mencionan y su nombre no aparece en todas las listas de reyes del Imperio de Malí. Se ha propuesto que podría tratarse de una confusión con otro gobernante llamado Abu Bakr, o incluso de un error de interpretación del cronista árabe. La duda permanece abierta. A pesar de todo, la historia de Abu Bakari, el segundo, fascina. Representa el espíritu de exploración en una época donde Europa aún no dominaba los océanos. Si fue real, habría sido uno de los primeros grandes navegantes de la historia. Si fue leyenda, muestra cómo África también ha soñado con horizontes lejanos y con tocar tierras más allá del mapa conocido. Hoy en día, la figura de Abu Bakari ha sido reivindicada por muchos como símbolo de orgullo africano. Es una historia que inspira, no solo por la posibilidad de un viaje heroico, sino por lo que representa: curiosidad, coraje y la voluntad de ir más allá. Aunque no sepamos si llegó, su partida fue suficiente para escribir su nombre en la memoria del mundo. Y así, mientras su flota se pierde entre las olas de lo incierto, pasamos de las aguas del Atlántico a los códices mexicas. Porque nuestra siguiente historia nos lleva a una tierra de mitos fundacionales: el misterio de Aztlán, el lugar mítico de origen de los aztecas. Entre los mitos fundacionales más enigmáticos de Mesoamérica, pocos son tan evocadores como el de Aztlán. Según las leyendas nahuas, fue la tierra de origen de los pueblos que más tarde formarían el Imperio Mexica. Su nombre, que puede traducirse como lugar de la blancura o tierra de las garzas, aparece en códices, cantos y relatos que narran el largo éxodo hacia el Valle de México. La tradición dice que 7 tribus nahuas habitaban Aztlán en un tiempo remoto. Cada una residía en una cueva diferente, en un lugar conocido como Chicomoztoc, el lugar de las 7 cuevas. Desde allí, impulsadas por su dios Huitzilopochtli, emprendieron una migración hacia el sur. El destino final sería Tenochtitlan, la ciudad que fundarían en 1325 y que se convertiría en el corazón del imperio azteca. Los relatos describen a Aztlán como una isla en medio de un lago. Tenía construcciones brillantes, abundante vegetación, aves blancas y un entorno casi paradisíaco. Algunos la consideran un lugar real, otros la ven como un símbolo de pureza y unidad anterior a la dispersión de los pueblos nahuas. En cualquier caso, su significado cultural es profundo. Aztlán no solo representa un origen geográfico, sino también espiritual e identitario. Para los mexicas, dejar Aztlán fue un mandato divino, un acto de obediencia a su dios. El viaje implicó sufrimiento, aprendizaje y la superación de obstáculos. En cada parada del trayecto, dejaron huellas culturales que más tarde formarían parte del mosaico mesoamericano. A lo largo de los siglos, muchas teorías han intentado ubicar geográficamente a Aztlán. Algunos investigadores creen que se encontraba en el noroeste de México, posiblemente en los actuales estados de Nayarit, Durango o Sinaloa. Otros han propuesto sitios en los Estados Unidos, como Nuevo México, Arizona o incluso Utah, basándose en patrones lingüísticos y culturales. Una de las hipótesis más populares vincula a Aztlán con Mezcaltitán, una pequeña isla artificial en Nayarit. Su forma circular, su estructura urbana y su entorno lacustre han hecho que muchos la identifiquen como una posible inspiración del mito. Sin embargo, no hay pruebas arqueológicas definitivas que confirmen esta teoría, y el debate continúa abierto. También se ha sugerido que Aztlán podría no ser un lugar físico, sino un mito construido para reforzar la cohesión del pueblo mexica, un relato que justifica su legitimidad como herederos de una tradición sagrada,
al tiempo que narra un proceso de transformación y conquista del espacio. En ese sentido, Aztlán sería más una metáfora que una ubicación real. Los códices prehispánicos y coloniales, como el Códice Boturini, muestran representaciones del éxodo desde Aztlán. En ellos se ve a los líderes mexicas llevando estandartes, cruzando ríos, montañas y desiertos. La iconografía refuerza la idea de una migración épica, guiada por lo divino y marcada por el sacrificio. Es una narrativa que refuerza el sentido de destino colectivo. La llegada al Valle de México culmina con la señal prometida: un águila posada sobre un nopal devorando una serpiente. Ese fue el signo que Huitzilopochtli había ordenado buscar, y ahí fundaron Tenochtitlan. La historia cierra un ciclo, desde la Tierra Blanca de Aztlán hasta el centro de un imperio floreciente, de un mito de origen a una capital legendaria. Hoy, Aztlán sigue siendo una fuente de identidad para muchos pueblos indígenas y movimientos chicanos en los Estados Unidos. En este contexto, representa no solo un lugar de origen, sino también un símbolo de resistencia cultural, memoria ancestral y pertenencia. Su poder evocador trasciende fronteras y siglos. A pesar de los esfuerzos arqueológicos y etnohistóricos, Aztlán permanece sin ubicación definitiva. Pero eso no ha disminuido su fuerza simbólica. Al contrario, como ocurre con toda buena leyenda, su misterio la mantiene viva. Aztlán, real o no, sigue siendo el punto de partida de un pueblo que cambió la historia de Mesoamérica. Y así, desde las aguas mitológicas de Aztlán, viajamos al corazón de otro enigma ancestral, una lanza que atravesó a Cristo y que, según algunos, otorga poder absoluto a quien la posea. Es hora de conocer la historia de la lanza del destino. En los relatos de la Pasión de Cristo se menciona un momento crucial, cuando un soldado romano perfora el costado de Jesús para confirmar su muerte en la cruz. Aunque los evangelios no dan el nombre de este soldado, la tradición posterior lo identificó como Longino. La lanza que utilizó pasó a ser conocida como la lanza del destino, también llamada Santa Lanza o Lanza Sagrada. Según la leyenda, la lanza no solo fue testigo de un hecho sagrado, sino que adquirió propiedades sobrenaturales. Se decía que quien la poseyera tendría el poder de conquistar el mundo. Por esta razón, diversos gobernantes a lo largo de la historia afirmaron haberla poseído o haberla buscado, convirtiéndola en un símbolo de poder y legitimidad política. En la Edad Media, varias versiones de la lanza comenzaron a circular por Europa. Una de las más famosas fue la que terminó en manos del Imperio Romano Germánico. Se resguardó en la Hofburg de Viena y fue asociada con emperadores como Carlomagno y Otto el Grande. Se utilizaba en coronaciones como emblema de poder divino. No obstante, la autenticidad de esta lanza siempre estuvo en duda. Existen al menos 3 reliquias diferentes que afirman ser la verdadera: una en Viena, otra en el Vaticano y una tercera en Armenia. Cada una tiene su propia historia de descubrimiento, transmisión y veneración. Esta multiplicidad ha alimentado tanto el misticismo como el escepticismo. Análisis metalúrgicos han determinado que la lanza de Viena podría datar del siglo VII, lo que la aleja por varios siglos del tiempo de Cristo. Sin embargo, los defensores de su autenticidad argumentan que pudo haber sido reparada o modificada con el paso de los siglos. Como muchas reliquias, su historia es una mezcla de fe, mito y manipulación. Durante la Segunda Guerra Mundial, la lanza del destino volvió al centro de la atención. Se ha dicho que Adolf Hitler, fascinado por el ocultismo, se interesó por esta reliquia. Al anexar Austria en 1938, se ordenó el traslado de la lanza a Nuremberg. Sin embargo, no hay evidencia clara de que tuviera un interés personal o profundo en ella. Tras el fin de la guerra, las fuerzas aliadas recuperaron la lanza y la devolvieron a Viena. Desde entonces, permanece allí,
resguardada y expuesta al público. A pesar de las dudas sobre su autenticidad, sigue atrayendo a visitantes y estudiosos, intrigados por su aura legendaria y su supuesta conexión con los destinos del mundo. La historia de la lanza del destino ha sido adoptada por la literatura, el cine y los cómics. Ha aparecido como artefacto místico en tramas sobre guerras, conspiraciones y poderes sobrenaturales. Su influencia cultural supera ampliamente su valor histórico comprobable, consolidándola como un ícono de la obsesión humana con el poder. Algunos estudiosos sostienen que el verdadero significado de la lanza no radica en su existencia física, sino en lo que representa: el deseo de dominio absoluto, el anhelo de ser elegido por lo divino, la búsqueda de una conexión tangible con lo sagrado. Como muchas reliquias, su poder está más en la mente que en la materia. Otros, en cambio, insisten en seguir investigando. Creen que con la tecnología actual podrían determinar con mayor precisión su origen y posible autenticidad. Pero incluso si se demostrara que es una falsificación medieval, eso no borraría su huella en la historia, ni la fascinación que sigue generando en millones de personas. La lanza del destino, entonces, es mucho más que un objeto. Es una idea, una promesa de poder trascendental, un vínculo entre lo terrenal y lo divino. Ya sea en manos de emperadores o en vitrinas de museo, su misterio permanece intacto, atravesando los siglos como si aún llevara la sangre de un dios. Y desde las reliquias de la cristiandad, ahora damos un salto al lejano oriente, donde otra dinastía, entre la leyenda y la historia, ha generado debates durante siglos: la misteriosa dinastía Xia, considerada la primera de China. La dinastía Xia es considerada, en la tradición china, como la primera dinastía de la historia del país. Según los relatos, gobernó entre el 2070 y el 1600 a.C., mucho antes de las dinastías Shang y Zhou, que sí cuentan con registros arqueológicos verificables. Sin embargo, el estatus histórico de la Xia ha sido objeto de debate durante siglos. Los relatos sobre la dinastía Xia provienen principalmente de textos antiguos como el Shiji, registros del gran historiador, escrito por Sima Qian en el siglo II a.C. Este documento, aunque fundamental para la historiografía china, fue escrito más de 1000 años después de la supuesta existencia de la Xia. Por tanto, su contenido mezcla historia, tradición oral y mitología. El fundador de la dinastía Jia, según la tradición, fue Yu el Grande. Es célebre por haber controlado las grandes inundaciones del río Amarillo mediante un sistema de canales y diques. Este acto no solo salvó a miles de personas, sino que lo convirtió en un líder reverenciado y símbolo de virtud. Se dice que su sabiduría y sacrificio fueron tan grandes que le otorgaron el mandato celestial. Este mandato del cielo se convirtió en una piedra angular del pensamiento político chino. La idea de que los emperadores gobernaban por designio divino comenzó con Yu y se mantuvo vigente durante milenios. El mandato podía perderse si el emperador era corrupto o incompetente, lo que justificaba el ascenso de nuevas dinastías. A pesar de su peso simbólico, no existen registros escritos contemporáneos a la dinastía Xia. Esto ha llevado a muchos historiadores modernos a cuestionar su existencia. Para ellos, la Xia podría haber sido una invención de los Zhou para justificar su gobierno y establecer una continuidad con una línea de reyes virtuosos del pasado. Sin embargo, desde el siglo XX se han hecho descubrimientos arqueológicos que podrían respaldar la existencia de una civilización avanzada durante el período atribuido a la Xia, en particular la cultura de Erlitou, ubicada en la provincia de Henan y datada entre el 1900 y el 1500 a.C., ha sido considerada como un posible correlato material de la Xia. El sitio de Erlitou presenta evidencia de urbanización,
jerarquías sociales, palacios, tumbas nobles y herramientas de bronce. Estos hallazgos sugieren la existencia de una estructura de poder centralizada, propia de un estado. No obstante, ningún objeto encontrado menciona explícitamente a la dinastía Jia, por lo que el vínculo sigue siendo interpretativo. Algunos académicos chinos defienden firmemente que Erlitou y la Xia son la misma entidad. Argumentan que la tradición oral pudo preservar la memoria de esa civilización hasta que fue registrada en textos siglos más tarde. Para ellos, la ausencia de pruebas directas no invalida la posibilidad histórica. Los críticos, en cambio, señalan que la coincidencia cronológica no basta. Insisten en que la arqueología aún no ha hallado pruebas concluyentes que identifiquen a Erlitou como parte de una dinastía específica. Para ellos, la Xia permanece en el terreno del mito, al menos hasta que se demuestre lo contrario con evidencia directa. A pesar del debate, la figura de Yu el Grande sigue siendo venerada en China. Templos, estatuas y leyendas lo recuerdan como un líder ejemplar. La historia de la Xia, real o no, cumple una función vital. Conecta a la civilización china con un pasado milenario, heroico y profundamente moral. Así, la dinastía Xia encarna el cruce entre mito y arqueología, entre fe cultural y ciencia histórica. Su existencia sigue siendo uno de los mayores enigmas de la historiografía china, alimentando tanto el orgullo nacional como la búsqueda rigurosa de la verdad. Y desde las llanuras del río Amarillo, nos dirigimos a las cavernas de Zhoukudian, donde se descubrieron unos fósiles que reescribieron la historia de la humanidad, y luego desaparecieron sin dejar rastro. Es el misterio del hombre de Pekín. En la década de 1920, en una caverna ubicada en Zhoukudian, a unos 40 kilómetros al suroeste de Pekín, arqueólogos realizaron uno de los hallazgos más importantes de la paleoantropología: restos fósiles de un homínido que vivió hace aproximadamente 700.000 años. Fue bautizado como el hombre de Pekín y rápidamente se convirtió en un símbolo del origen humano en Asia. Los primeros descubrimientos incluyeron fragmentos de cráneo, mandíbulas, dientes y herramientas de piedra. Posteriormente, se hallaron restos de más de 40 individuos. El hombre de Pekín fue clasificado como Homo erectus pekinensis, una subespecie del Homo erectus. Su estudio permitió entender mejor la evolución humana y sus migraciones fuera de África. Los fósiles revelaron que estos homínidos ya dominaban el uso del fuego y vivían en grupos organizados. Su capacidad para fabricar herramientas de piedra y su adaptación al entorno mostraban un desarrollo cognitivo significativo. El hallazgo reforzó la hipótesis de una evolución humana compleja y extendida por diversos continentes. Sin embargo, en 1941, justo cuando se avecinaba la Segunda Guerra Mundial en Asia, ocurrió un hecho insólito. Con la amenaza de invasión japonesa, las autoridades chinas decidieron evacuar los fósiles más valiosos del país. Fueron embalados cuidadosamente y entregados a los marines estadounidenses para su traslado a Estados Unidos. El plan era sacarlos por el puerto de Qinhuangdao, pero nunca llegaron a su destino. Durante el trayecto, en circunstancias aún no esclarecidas, los fósiles desaparecieron sin dejar rastro. Ni uno solo de los restos originales del hombre de Pekín fue recuperado. Solo quedaron moldes y descripciones científicas previas al desastre. Las teorías sobre su destino son múltiples. Algunos creen que el convoy fue interceptado por soldados japoneses y los restos fueron destruidos o robados. Otros piensan que el cargamento fue enterrado en secreto para evitar su captura y nunca fue recuperado. También se ha sugerido que naufragó en el mar o que fue saqueado por traficantes de artefactos. La pérdida fue un golpe devastador para la ciencia. Aunque existían réplicas de los restos,
Los originales contenían información genética y estructural invaluable. Desde entonces, el misterio ha persistido como una de las desapariciones más enigmáticas de la historia de la ciencia moderna. En las décadas siguientes, múltiples expediciones se han organizado para intentar localizar los fósiles. Se han rastreado archivos militares, excavado supuestos sitios de entierro y buscado pistas en museos privados. Nada ha resultado concluyente. Es como si los restos hubieran sido tragados por la historia. A pesar de ello, los estudios sobre el hombre de Pekín continuaron gracias a los moldes y registros fotográficos. Las investigaciones han permitido establecer similitudes con otros Homo erectus hallados en Asia y África, confirmando su papel clave en la evolución humana. Su importancia científica sigue vigente. Hoy, el sitio de Zhoukoudian es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Allí se han construido centros de investigación y exhibiciones que honran el hallazgo original. Sin embargo, la ausencia de los fósiles originales sigue siendo un vacío doloroso, tanto para la ciencia como para el patrimonio cultural de China. El misterio del hombre de Pekín es un recordatorio de lo frágil que puede ser el conocimiento. En un instante, un fragmento esencial de la historia humana puede desaparecer, dejando solo preguntas sin respuesta. Y así, desde las cavernas de la prehistoria, nos preparamos para un misterio mucho más reciente, el del manuscrito Voynich, el libro que nadie ha logrado descifrar. En 1912, el comerciante de libros antiguos, Wilfrid Voynich, adquirió un extraño códice en Italia. El libro, de unas 240 páginas, estaba escrito en un alfabeto desconocido, acompañado de ilustraciones botánicas, astrológicas y anatómicas igualmente enigmáticas. Desde entonces, el documento ha sido conocido como el manuscrito Voynich, uno de los textos más misteriosos del mundo. El manuscrito está elaborado en vitela de alta calidad, con una caligrafía fluida que sugiere un lenguaje estructurado. Sin embargo, hasta hoy, nadie ha logrado descifrar su contenido. No se conoce el idioma ni el sistema de codificación. Tampoco existen otros documentos con esa escritura, lo que lo convierte en un caso único. Las ilustraciones que acompañan el texto son igualmente desconcertantes. Muchas muestran plantas imposibles de identificar, estrellas y signos zodiacales, y figuras femeninas en escenarios inexplicables. Algunas mujeres parecen bañarse en tubos conectados por fluidos, mientras otras interactúan con mecanismos de función desconocida. El libro ha sido analizado por criptógrafos, lingüistas, botánicos, historiadores y expertos en inteligencia artificial. Ninguno ha logrado descifrarlo con éxito. A lo largo del tiempo, se han propuesto cientos de teorías, desde un tratado alquímico hasta una enciclopedia herbolaria escrita en clave para proteger su contenido. Uno de los aspectos más enigmáticos del manuscrito es su lenguaje. Se lo ha denominado voynichés y posee patrones gramaticales y frecuencias de palabra que imitan lenguas naturales. Esto ha llevado a algunos a pensar que podría ser un lenguaje real, hoy extinto, o una escritura artificial creada con una lógica propia. Otros sugieren que el manuscrito es un elaborado engaño medieval. Según esta teoría, fue creado para aparentar sabiduría oculta y ser vendido a algún noble crédulo. Sin embargo, la complejidad interna del texto y la coherencia de su estilo han hecho que muchos expertos descarten esta posibilidad como poco probable. Los análisis de carbono 14 realizados al pergamino indican que fue producido entre 1404 y 1438. Es decir, el manuscrito tiene más de 500 años. Se desconoce quién lo escribió, aunque se han relacionado posibles autores como Roger Bacon, John Dee o incluso autores anónimos del Renacimiento. Ninguna teoría ha sido comprobada. El manuscrito pasó por múltiples manos antes de llegar a la Universidad de Yale,
donde hoy se encuentra en la biblioteca Beinecke de libros raros. Allí está resguardado y digitalizado, accesible para investigadores y curiosos de todo el mundo. Pero el texto sigue sin ceder sus secretos a la ciencia. En 2018, un investigador propuso que el manuscrito estaba escrito en una lengua semítica codificada. Otros han usado redes neuronales y algoritmos de traducción automática sin resultados concretos. Cada intento de desciframiento ha generado más teorías, pero ninguna traducción definitiva o comprobada. A pesar de su misterio, el manuscrito Voynich ha inspirado novelas, películas y videojuegos. Es un símbolo moderno del conocimiento oculto, de lo que aún escapa a la comprensión humana. Representa tanto el ingenio como los límites de nuestra capacidad para entender el pasado. Para algunos, la clave aún está oculta en algún rincón del texto. Para otros, nunca existió un mensaje, y el misterio es el mensaje en sí. Sea cual sea la verdad, el manuscrito sigue siendo uno de los enigmas más persistentes del mundo intelectual. Y así, desde las páginas indescifrables del Voynich, viajamos al mundo de los océanos, donde se oculta otra historia inquietante, la de un sonido que nadie puede explicar, el hum. Desde hace décadas, personas en distintas partes del mundo reportan haber escuchado un sonido bajo, constante y desconcertante. Lo describen como un zumbido profundo, similar al de un motor lejano o una vibración subterránea. Este fenómeno es conocido como el y ha sido documentado en lugares tan diversos como Taos, Uyu, Bristol, Reino Unido o Auckland, Nueva Zelanda. Lo más desconcertante es que el no puede ser captado por micrófonos ni detectado con instrumentos tradicionales. Solo algunas personas parecen escucharlo, generalmente en ambientes silenciosos. Afecta a una minoría, pero quienes lo perciben aseguran que es persistente, molesto e incluso insoportable. En Taos, Nuevo México, el fenómeno se volvió tan notorio que en 1993 se realizó una investigación federal. Se entrevistaron a decenas de residentes que escuchaban el zumbido constantemente, pero los estudios acústicos no encontraron ninguna fuente identificable del sonido. El origen seguía siendo un misterio. Los científicos han propuesto varias explicaciones. Una es que se trate de emisiones electromagnéticas que algunas personas pueden interpretar como sonido. Otra sugiere que ciertas construcciones industriales podrían generar vibraciones inaudibles para la mayoría. Sin embargo, ninguna teoría ha sido comprobada de manera concluyente. También se ha vinculado el hum con condiciones médicas, como el tinnitus, pero hay una diferencia clave. Quienes padecen tinnitus lo oyen en su cabeza, mientras que los oyentes del hum aseguran que el sonido proviene del entorno. Muchos pueden señalar una dirección específica o sentirlo como una vibración en el cuerpo. Algunos investigadores han sugerido que el hum podría ser resultado de actividad geológica, movimientos tectónicos, vibraciones naturales o fenómenos subterráneos aún no comprendidos. En este contexto, el sonido sería real, pero difícil de medir con los métodos actuales por su frecuencia extremadamente baja. La frustración de quienes lo escuchan ha dado lugar a efectos psicológicos. Algunas personas han reportado insomnio, ansiedad e incluso depresión por la constante presencia del hum. En ciertos casos, los afectados han tenido que mudarse a otras regiones buscando alivio, aunque el sonido, en ocasiones, los ha seguido. En Bristol, un estudio en los años 70 reveló que el hum era más común en adultos mayores y que afectaba más a mujeres que a hombres. Sin embargo, la muestra era pequeña y los resultados no permitieron establecer un patrón definitivo. Cada lugar parece tener su propia versión del fenómeno. Las teorías más extravagantes incluyen armas de control mental, pruebas militares secretas o incluso señales de origen extraterrestre. Aunque estas ideas carecen de base científica,
Su proliferación muestra lo profundo que es el desconcierto ante un fenómeno tan esquivo como perturbador. El hum ha aparecido también en la cultura popular. Ha sido tema de documentales, novelas y foros de Internet donde los oyentes intercambian experiencias. En cada testimonio se repite el mismo patrón, un zumbido inexplicable que aparece de la nada y no se va. Un sonido que solo algunos pueden oír, pero que cambia sus vidas. A pesar de décadas de estudios, el hum sigue sin una explicación clara. Los científicos continúan investigando, y los afectados siguen buscando respuestas. La posibilidad de que haya múltiples causas, según la región, complica aún más su comprensión. El misterio sigue resonando en el aire. Hoy recorriste 14 historias que desafían la lógica, desde tesoros perdidos y ciudades míticas, hasta sonidos inexplicables y manuscritos indescifrables. Cada una nos recuerda que el mundo aún guarda secretos esperando ser descubiertos. Si te gustó este contenido, suscríbete para más relatos como estos. Déjame en los comentarios cuál te pareció la más increíble, y si crees que alguna tendrá respuesta algún día. Si conoces a alguien que ama los misterios, compártelo con esa persona ahora mismo. Gracias por acompañarme hasta el final de este viaje. Nos vemos en la próxima. Hasta entonces, sigue buscando.